Evangelio de hoy. Domingo 7 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después de haber puesto los cimientos y no poder acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Oh, ¿qué rey, al salir a guerrear contra otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Si no puede, mientras el otro aún está lejos, envía una embajada a pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El umbral del discipulado, entre la multitud y el seguimiento. El texto nos coloca en un punto decisivo. Una gran multitud camina junto a Jesús. Pero él se detiene y, en lugar de capitalizar la popularidad, pronuncia palabras que parecen ahuyentar. No busca simpatizantes. Llama discípulos. Ese cambio de lugar, del gentío al rostro a rostro, marca la frontera del discipulado. Allí no basta el entusiasmo de la marcha ni el calor de la masa. Hace falta una decisión personal, lúcida y libre, capaz de sostenerse cuando el viento cambie de dirección. Este umbral es espiritual y existencial a la vez. Obliga a revisar amores, prioridades, posesiones y proyectos. Y, sobre todo, obliga a medir el costo con realismo. El maestro no edulcora el camino. Lo ilumina con una franqueza que purifica las motivaciones y afina la libertad. El lenguaje duro del amor total, preferir a Jesús por encima de todos. El pasaje utiliza un lenguaje que desconcierta. Si alguien no coloca a Jesús por encima de los lazos más sagrados, no puede ser su discípulo. No se trata de una invitación a despreciar a la familia ni de una ética del desamor. Es una manera semita de decir que, ante un conflicto de amores, la adhesión a Cristo debe ser determinante. El verbo que suena excesivo está al servicio de un superlativo del corazón. El amor primero no admite competidores cuando se define el rumbo. Jesús no destruye los vínculos, los ordena. Cuando el amor a Dios ocupa el centro, los otros amores encuentran su sitio y se purifican de la idolatría de la posesión. Da un miedo a perder, de la necesidad de control. Amar en Cristo no disminuye a nadie. Libera para amar mejor, sin convertir al otro en medio de autorrealización ni refugio de inseguridades. La libertad interior que florece al ordenar los afectos. Preferir a Cristo es un acto de libertad interior. No es una emoción pasajera. Es una elección que organiza el corazón. Los afectos, si no son ordenados,
terminan tironeando en direcciones opuestas. El querer quedar bien con todos. El temor a decepcionar. La ansiedad de mantener imágenes. La necesidad de seguridad material. El discipulado propone una arquitectura de amores. Dios en el centro, los demás en círculo. Uno mismo responsable y lúcido. Cuando esta arquitectura se consolida, la persona gana ligereza y hondura. Puede decir sí y puede decir no. Puede quedarse y puede partir. Puede cuidar sin asfixiar. Acompañar sin programar destinos ajenos. Trabajar sin adorar el trabajo. La libertad interior no elimina el dolor de los desprendimientos, pero evita que el dolor se convierta en esclavitud. Tomar la cruz, realismo y dignidad ante el sufrimiento. El maestro no promete un camino sin asperezas. La cruz no es un accidente que conviene evitar. Es la forma inevitable que adquiere el amor cuando se encarna en un mundo herido. Tomar la cruz no es buscar sufrimientos ni idealizarlos. Es aceptar que amar implica exponerse a la incomprensión, al límite, al fracaso, a la vulnerabilidad. Tomar la cruz es no abandonar el bien cuando el bien resulta costoso. Es no renunciar a la verdad cuando la verdad exige perder privilegios. Es seguir cuidando cuando no hay aplausos. Y es, también, aprender a dejarse cuidar cuando el propio peso supera las fuerzas. Esta cruz, asumida y no impuesta, se vuelve lugar de fecundidad. Allí el yo deja de ser medida de todo. Y el otro aparece como misterio sagrado que justifica la entrega. Contar el costo, la torre que pide cimientos. El primer ejemplo habla de una construcción. Antes de poner la primera piedra, hay que sentarse y calcular. El entusiasmo no levanta torres. La sostienen los cimientos. La torre simboliza la vocación. Algo que se eleva, que quiere tocar el cielo. Y ofrecer un punto de referencia a otros. Pero lo alto exige profundidad. Contar el costo significa revisar con honestidad los recursos reales. Tiempo, hábitos, virtudes, límites, heridas. Tentaciones. Significa preguntarse si estamos dispuestos a aprender. A dejar acompañarnos. A perseverar cuando el progreso se vuelve lento. También implica reconocer lo que falta y pedirlo. La torre no se improvisa con voluntarismo. Se construye con paciencia. Con la humildad de quien mezcla el cemento, deja fraguar. Y recién después sube un piso. Contar el costo, el rey que discierne antes de la batalla. El segundo ejemplo cambia de imagen. Ya no se trata de construir, sino de resistir y avanzar en un conflicto. Hay un combate y el rey sensato calcula. Este cálculo no es cobardía. Es prudencia estratégica. El discípulo entra en una lucha real. Consigo mismo, con estructuras injustas. Con hábitos sociales que disimulan egoísmo bajo nombres decorosos. No basta el ímpetu, hace falta discernimiento. ¿Con qué aliados cuento? ¿Qué batallas elegir? ¿Qué frentes abrir? ¿Qué gestos evitar para no quemar puentes? A veces, la prudencia indica negociar. Pedir condiciones de paz. Posponer una acción para no sacrificar lo esencial. La fidelidad no se opone a la inteligencia, la exige. Ganar la guerra no siempre significa imponerse. Muchas veces es no perder el corazón en el combate. Renunciar a la idolatría de la posesión,
La libertad de quien deja ir. El pasaje culmina con un punto radical. Quien no renuncia a la tiranía de poseer no puede ser discípulo. No es una apología de la pobreza por sí misma, sino una denuncia de la idolatría que se esconde en el apego. El problema no es tener. Es ser tenido por lo que se tiene. Las posesiones prometen control. Y terminan exigiendo sacrificios. Horas sin descanso. Relaciones postergadas. Conciencia negociada. La renuncia cristiana no destruye la responsabilidad económica ni desvaloriza el trabajo. Más bien, libera para administrarlo todo como don. El dinero deja de ser identidad. Y se convierte en instrumento. Las capacidades dejan de ser pedestal. Y se vuelven servicio. El tiempo deja de ser propiedad. Y se transforma en misión. Renunciar así ensancha el alma. Uno respira más hondo, mira mejor, comparte con alegría. La gracia y el costo, don primero, respuesta después. Podría parecer que todo es esfuerzo humano. Que Jesús recarga el peso con condiciones imposibles. Pero el discipulado no comienza en la voluntad. Comienza en la gracia. Primero fuimos mirados, llamados, sostenidos. La gracia no sustituye nuestro sí. Lo hace posible. Contar el costo, entonces. No es negociar con Dios. Es honrar la gracia que ya he recibido con una respuesta a su altura. El costo no compra el reino. Custodia lo que el reino regaló. Cuando la gracia se reconoce, el esfuerzo no se vuelve amargo. Encuentra sentido. El sacrificio no se vive como pérdida sin más. Se comprende como modo de pertenecer a un amor más grande. Allí el corazón aprende la alegría sobria y firme de quien dejó algo. Pero descubrió un tesoro mayor. El secreto de la perseverancia, hábitos, comunidad y memoria. Las grandes decisiones necesitan pequeñas fidelidades. La perseverancia no depende solo de momentos estelares. Se sostiene con hábitos que cuidan el fuego cuando el viento arrecia. Orar aunque cueste. Examinar el día y recomenzar. Pedir perdón y ofrecerlo. Agradecer lo pequeño. Comer con sencillez. Trabajar con presencia. Descansar con conciencia. Todo eso parece mínimo y, sin embargo, cincela el alma. La comunidad es decisiva. No se sigue solo. Los otros protegen cuando la tentación de abandonar aparece. Y mi propia fidelidad sostiene a otros cuando su ánimo decae. La memoria espiritual, por último, guarda la historia de la fidelidad de Dios. Recordar cómo comenzó todo. De dónde me sacó, cuando me sostuvo. ¿Por qué sigo aquí? Memoria. Hábitos y comunidad son las cuerdas que mantienen tensa la vela. La purificación de las motivaciones, entre el brillo y la verdad. El gentío que sigue a Jesús puede esconder motivaciones mezcladas. Curiosidad. Búsqueda de prestigio. Necesidad de soluciones rápidas. Deseo de pertenecer a algo grande. Jesús no las condena por sí mismas. Las pone a prueba. La exigencia del pasaje actúa como fuego que purifica. ¿Busco a Jesús por sus dones o por sí mismo? ¿Quiero su proyecto o me interesa que bendiga el mío? ¿Acepto que Él marque el paso o espero que se acomode a mis tiempos? Esta purificación duele porque deja al descubierto formas sutiles de egoísmo.
pero es saludable. Sin ella, la torre se inclina. Sin ella, el ejército confunde fines con medios. El discipulado maduro nace cuando la búsqueda se centra en la voluntad de Dios. Aunque eso implique revisar planes amados. El amor radical no es fanatismo, es lucidez compasiva. Colocar a Jesús por encima de todo podría interpretarse como extremismo religioso. Sin embargo, el amor radical que el pasaje propone produce personas más humanas. No menos. Quien ama así se vuelve más compasivo, más paciente, más crítico con las propias sombras, y más tierno con las ajenas. No necesita imponer porque vive convencido. No manipula porque confía en la verdad. No descarta a nadie porque sabe que todos han sido llamados. El fanatismo es rígido y temeroso. El amor radical es flexible y valiente. El primero busca uniformidad. El segundo trabaja por unidad. Uno opera por presión. El otro, por atracción. Esta lucidez compasiva es fruto de la cruz asumida. Haber sufrido sin huir hace más capaces de comprender y de sostener. La economía del reino, administrar para compartir. La renuncia al dominio de las posesiones abre un horizonte económico distinto. El discípulo aprende a trabajar con excelencia sin convertir el rendimiento en fetiche. Aprende a ahorrar sin convertir el ahorro en refugio último. Aprende a invertir sin hipotecar la conciencia. Aprende a dar sin humillar al que recibe. En esta economía del reino, la pregunta ya no es cuánto acumulo, sino cuánto bien posibilitan mis recursos. El presupuesto personal y comunitario se vuelve una teología en números. Revela qué oraciones son sinceras y cuáles se quedan en palabras. El desapego. Lejos de ser una ascética solitaria, construye redes de solidaridad concreta. Estructuras de justicia. Oportunidades reales para quienes quedaron fuera del banquete. La torre interior, arquitectura de virtudes para sostener la altura. Contar el costo en clave de torre invita a pensar en virtudes como materiales de construcción. La fe es el cimiento que ancla en lo invisible. La esperanza. El hierro que sostiene cuando los muros parecen ceder. La caridad, el diseño que da belleza y amplitud a cada estancia. La prudencia es el nivel que alinea. La justicia, la medida. La fortaleza, el andamio. La templanza. La mezcla que impide fisuras. Sin estas virtudes, la obra progresa en apariencia, pero se agrieta por dentro. Con ellas, el crecimiento quizás sea menos vistoso, pero más seguro. La torre bien construida no teme el paso de los años ni el embate de los vientos, porque no depende de la emoción del día, sino de una forma de ser que se hizo hábito. La batalla inevitable, estrategia espiritual para no perder el corazón. En la imagen del rey que discierne se oculta una pedagogía para la vida interior. Hay enemigos claros, la soberbia que aísla, la tristeza que paraliza, la envidia que envenena, la pereza que disuelve, y aliados indispensables. La palabra que ilumina, los sacramentos que curan, la amistad que sostiene, el servicio que descentra. La estrategia consiste en identificar por dónde entra el enemigo. ¿Qué acuerdos tóxicos hemos firmado sin darnos cuenta?
que imaginarios nos gobiernan. Y, en paralelo, fortalecer las líneas de abastecimiento. Descanso verdadero. Estudio paciente. Silencio que ordena. Obras de misericordia que entrenan el amor. La guerra se gana o se pierde en lo cotidiano. No se trata de dramatizar. Se trata de tomar en serio la vida del espíritu. La obediencia creativa, rendirlo todo sin apagar la iniciativa. Renunciar a poseer no significa renunciar a crear. Cuando el corazón queda libre, la creatividad se multiplica. Obedecer a Cristo no aplasta la singularidad. La revela. El Maestro no homogeneiza. Convoca a cada uno con su historia, su temperamento, sus talentos. La obediencia cristiana no es pasividad ni quietismo. Es escucha activa que se traduce en iniciativas valientes. Dejarlo todo no es desertar del mundo. Es entrar en él con otra lógica. Las mismas tareas, educar, sanar, investigar, emprender. Legislar, se vuelven oficios proféticos cuando la finalidad cambia. De la autoafirmación al servicio. Da prestigio a la justicia. Da miedo a la pérdida a la confianza fecunda. La prueba de la alegría, el termómetro silencioso del corazón. Hay un criterio sencillo y exigente para verificar si el camino duro se está recorriendo desde la gracia. La alegría honda. No es euforia ni evasión. Es un contento sereno que convive con el cansancio y el límite. Cuando el costo se vive solo con dientes apretados. Algo se desvió. Cuando la renuncia se narra como mérito acumulado. Se perdieron las coordenadas. La alegría del discípulo es sobria. Agradecida, hospitalaria. Celebra lo que otros logran, descansa sin culpas. Goza de lo simple, ríe con libertad. Esa alegría es signo de que el amor primero está en su lugar. Y de que la cruz no apagó el deseo, sino que lo purificó. Donde hay alegría verdadera, hay libertad verdadera. Discernir con la historia en la mano, lo que empezamos y lo que dejamos. El pasaje invita a practicar un discernimiento concreto. ¿Qué torre me llamó a construir el Señor? ¿Con qué batallas me está pidiendo comprometerme? ¿Qué recursos debo cultivar y cuáles debo pedir? ¿Qué apegos están impidiendo que la obra avance? ¿En qué frentes estoy malgastando fuerzas por orgullo, miedo o necesidad de aprobación? Este examen no es un escrutinio ansioso. Es una conversación franca con Dios, con la propia conciencia y, si es posible, con quienes nos acompañan. Discernir así, periódicamente, evita el autoengaño. Permite corregir el rumbo sin derribar todo. Y enseña a agradecer los frutos sin caer en triunfalismos. La vida espiritual adulta alterna pasos largos con pausas honestas. Familia, vínculos y misión, amar mejor al poner a Dios primero. Colocar a Jesús en primer lugar no empobrece los vínculos familiares. Los cura. Libera de expectativas imposibles. Corta cadenas transgeneracionales de miedo. Repara heridas de control o abandono. Un discípulo que ordenó su corazón. No exige del cónyuge, de los hijos, de los padres. Aquello que solo Dios puede dar. Y, al mismo tiempo, no se desentiende. Ama con atención. Con presencia, con paciencia. La misión no se opone al hogar, lo expande.
Y el hogar no asfixia la misión. La humaniza. La preferencia por Cristo. Nos enseña a decir sí a lo esencial y no a lo que, disfrazado de deber, solo alimenta culpas o vanidades. Así, la familia se convierte en primera escuela de discipulado, taller de perdón y mesa de esperanza. Cuando seguir a Jesús cuesta socialmente, coherencia pública. Contar el costo tiene dimensión social. En ciertos contextos, la fidelidad al Evangelio puede implicar perder reputación, quedar fuera de círculos influyentes, enfrentar burlas o presiones, elegir la honestidad cuando el sistema premia la astucia gris, defender a quien no tiene voz cuando conviene callar, denunciar un abuso cuando sería más seguro mirar a otro lado. Esas decisiones son cruz cotidiana. La coherencia pública no es espectacular. Es persistente. No busca martirio por orgullo. Pero tampoco lo elude cuando la verdad lo exige. En ese terreno, el discípulo aprende a cuidar el lenguaje, a argumentar con respeto, a tender puentes sin diluir principios, a soportar la lentitud de los cambios sin resignarse al cinismo. La pedagogía de Jesús, claridad, libertad y atracción. El modo en que Jesús enseña en este pasaje es parte del mensaje. Habla claro. No seduce con promesas fáciles. No chantajea emociones. No manipula culpas. Invita a sentarse, a pensar, a decidir. Respeta la libertad, tanto que deja ir a quien no quiere o no puede. Y, sin embargo, su verdad atrae. Porque coincide con el deseo más hondo del corazón humano. Vivir en plenitud, amar sin doblez. Ser libres de los ídolos. Esta pedagogía inspira toda tarea educativa y pastoral. Menos eslogans. Más acompañamiento, menos presión. Más discernimiento, menos ansiedad por resultados. Más apuesta por procesos. El sabor de lo definitivo, elegir una vida que valga la pena. En el fondo, el pasaje confronta con una pregunta radical. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Una vida segura, cómoda, bien vista, pero progresivamente hueca. O una vida con aristas, riesgos y renuncias, pero cargada de sentido. Elegir a Jesús no es elegir sufrimiento por sufrimiento. Es elegir lo definitivo sobre lo efímero. La fecundidad sobre el brillo. La verdad sobre la conveniencia. Contar el costo no es ser tacaño con el alma. Es invertir en lo que no se agota. Y cuando esa elección se encarna en decisiones concretas. Tiempo dado. Talentos compartidos. Puertas abiertas, palabras cuidadas. Uno descubre que lo que parecía pérdida era, en realidad, la semilla de una alegría más honda. Una oración para disponerse, pedir orden, valentía y ternura. Toda esta exigencia necesita ser pedida. Nadie se ordena el corazón a fuerza de voluntad sin gracia. Hace falta pedir orden para los afectos. Valentía para los desprendimientos. Ternura para no convertir el rigor en dureza. Hace falta pedir ojos que vean dónde está mi torre. Oídos que reconozcan el rumor de la batalla justa. Manos abiertas para soltar lo que ya no puedo ni debo retener. Hace falta pedir el don de la perseverancia. Y el humor que desactiva el dramatismo del yo. Orar así no nos evita el costo.
Nos capacita para asumirlo con humanidad. El seguimiento radical y el costo del amor verdadero. Cuando Jesús habla de dejar atrás incluso los afectos más íntimos como padre, madre, esposa, hijos o hermanos, no está negando la importancia del amor humano ni despreciando los lazos familiares, sino que está colocando un principio más alto que debe orientar todos los vínculos. El amor a Dios como fuente y raíz de todo. Solo quien ama a Cristo por encima de todo es capaz de amar a los suyos con un amor auténtico, libre de egoísmo y de posesividad. El Evangelio no llama a abandonar el cariño ni a desentenderse de los propios, sino a ponerlos en la perspectiva correcta, sabiendo que en el Señor todo adquiere sentido. Sin esa prioridad absoluta, los lazos humanos se pueden convertir en cadenas que esclavizan, porque terminan dominados por el miedo a perderlos, o por la necesidad de controlarlos. El amor de Dios, en cambio, purifica y eleva esos vínculos, transformándolos en espacios de verdadera entrega y libertad. La paradoja de perder para ganar. El pasaje también encierra una paradoja profunda. Quien no carga su cruz y sigue a Cristo, no puede ser su discípulo. La cruz no se presenta como un castigo ni como un accidente doloroso, sino como una condición esencial de la vida cristiana. Aceptar la cruz significa renunciar a la comodidad de una fe superficial, a la búsqueda de un cristianismo sin esfuerzo, y asumir la certeza de que el camino del Evangelio pasa por la entrega, por la renuncia y muchas veces por la incomprensión. La paradoja es que en esa aparente pérdida se encuentra la ganancia más grande, porque al cargar la cruz con Cristo, el ser humano descubre la libertad interior y la alegría que no dependen de las circunstancias externas. Allí se revela que la verdadera vida no consiste en evitar el dolor, sino en darle sentido a cada experiencia desde la unión con el Señor. El cálculo de la vida espiritual. Cuando Jesús habla de aquel que se sienta a calcular si puede construir una torre o del rey, que analiza si con su ejército podrá enfrentar a otro más fuerte, está invitando a reflexionar sobre la seriedad de la decisión de seguirlo. La fe no es una improvisación ni un impulso pasajero, sino un compromiso que exige madurez y conciencia. Quien se acerca al Evangelio con ligereza, sin prever las exigencias que implica, corre el riesgo de abandonar en medio del camino. La comparación con la torre inacabada es una advertencia clara. Un proyecto mal cimentado termina siendo motivo de burla, porque refleja una falta de coherencia. Así ocurre con la vida cristiana. Si se inicia con entusiasmo pero sin raíces, la primera dificultad puede derribarla. Jesús quiere discípulos conscientes de lo que significa decirle sí, dispuestos a perseverar hasta el final. Renuncia y libertad. La frase final del pasaje es una de las más exigentes. Quien no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo. Aquí se toca el núcleo de la libertad cristiana. No se trata de condenar la posesión de bienes materiales, sino de señalar el peligro de poner en ellos el corazón. El apego, más que la riqueza en sí misma, es lo que esclaviza, porque convierte al ser humano en siervo de lo que posee. Jesús enseña que solo quien es capaz de vivir desapegado, reconociendo que todo lo que tiene es don y no absoluto, puede seguirlo sin reservas.
La renuncia es, en realidad, un acto de confianza en la providencia de Dios, que asegura que nada falta a quienes se entregan a Él. En la medida en que el discípulo suelta lo que lo ata, experimenta la ligereza de caminar en libertad detrás del Maestro. El discipulado como opción de totalidad. Este pasaje nos muestra que el discipulado no admite medias tintas ni compromisos parciales. Jesús no llama a multitudes que lo sigan por curiosidad o por interés, sino a hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida entera. La radicalidad de sus palabras puede parecer excesiva, pero responde a la verdad del amor. Cuando alguien ama de verdad, no pone condiciones ni calcula hasta dónde está dispuesto a llegar, sino que se ofrece sin reservas. Así es el seguimiento de Cristo. No basta con un entusiasmo inicial ni con un compromiso parcial, sino que se requiere un sí total. Un abandono confiado que no se detiene ante los sacrificios. Solo ese amor absoluto puede sostener en las pruebas y dar frutos en la vida. La cruz como signo de identidad. En la tradición cristiana, la cruz no es solo un símbolo exterior, sino la marca misma de la identidad del discípulo. Cargar la cruz no significa buscar sufrimientos innecesarios, sino aceptar las dificultades propias de vivir en fidelidad al Evangelio. El rechazo del mundo, la incomprensión de los cercanos, la renuncia a la comodidad del egoísmo. Todo eso forma parte de la cruz. Pero al mismo tiempo, la cruz es el lugar donde el amor se manifiesta en su máxima expresión. Allí Cristo mostró hasta dónde llega su entrega. Y allí el discípulo aprende que no hay camino más fecundo que el de la oblación de sí mismo. Por eso, lejos de ser un obstáculo, la cruz es la llave que abre la puerta a la vida verdadera, la que da sentido a toda existencia humana. El seguimiento frente a la multitud. El detalle de que Jesús pronuncie estas palabras mientras lo seguía una gran multitud es significativo. No todos los que lo acompañaban estaban dispuestos a aceptar las exigencias que él planteaba. Algunos lo seguían por curiosidad, otros por interés en sus milagros, otros por el deseo de encontrar soluciones inmediatas a sus problemas. Jesús, en cambio, no se deja seducir por la cantidad de seguidores, sino que busca la autenticidad. Prefiere pocos discípulos comprometidos que multitudes superficiales. Esta actitud nos enseña a no confundir éxito con fidelidad, ni cantidad con calidad. La verdadera comunidad cristiana no se mide por números, sino por la profundidad del compromiso de quienes la integran. El corazón dividido y la fidelidad. Seguir a Jesús con el corazón dividido es imposible, porque tarde o temprano las exigencias del mundo y las del Evangelio entran en conflicto. Un discípulo que trata de complacer a ambos terminará agotado y frustrado. La enseñanza de este pasaje es clara. La fidelidad a Cristo exige una elección definitiva. No se puede construir la vida sobre dos fundamentos contradictorios. Al invitar a ponerlo por encima de todo, Jesús no está imponiendo una carga insoportable, sino ofreciendo el único camino que conduce a la paz interior y a la plenitud. Solo cuando el corazón está unificado en torno al amor de Dios,
Se puede vivir en coherencia y libertad. La lógica de Dios frente a la lógica humana. La radicalidad del mensaje de Jesús puede parecer dura a ojos humanos, porque rompe con la lógica del cálculo, de la conveniencia y del interés. Sin embargo, responde a la lógica del amor divino, que no se mide por mitades. El amor verdadero siempre es total y absoluto, nunca condicionado. Quien ama a medias, en realidad no ama. La invitación de Cristo es a entrar en esa lógica de Dios, a salir de los parámetros humanos de seguridad y de control, para vivir en la dinámica del don gratuito. Esa es la verdadera revolución del Evangelio. No se trata de poseer, sino de entregarse. No de aferrarse, sino de confiar. No de retener, sino de dar. La plenitud de la vida en Cristo. Al final, este pasaje nos revela que el camino del discipulado, aunque exigente, es la única vía hacia la verdadera plenitud. El costo de seguir a Jesús es alto, pero el precio de no hacerlo es mucho mayor, porque significa perder el sentido último de la existencia. Solo quien se atreve a dejarlo todo por él descubre la alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Esa alegría nace de la certeza de que la vida está fundada en el amor eterno de Dios, y de que ninguna dificultad puede separar al discípulo de su Señor. La invitación de Jesús no es a un sacrificio vacío, sino a una entrega fecunda que transforma el corazón y lo llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El desprendimiento como camino de plenitud. El Evangelio nos invita a comprender que todo apego excesivo se convierte en un obstáculo para experimentar la plenitud de la vida en Dios. Cuando Jesús dice que es necesario renunciar a todos los bienes, no está llamando a un vacío existencial, ni a una pobreza sin sentido, sino a un desprendimiento interior que libera al corazón de las cadenas del egoísmo. Solo el que aprende a soltar descubre la verdadera riqueza del amor divino, porque entonces se abre a recibir lo que no se puede comprar ni poseer, la paz, la alegría y la comunión con el Creador. El verdadero sentido de la renuncia. La renuncia no es destrucción de lo humano ni negación de lo legítimo, sino reorientación. Jesús no pide que se odie la vida, la familia o los bienes, sino que no se conviertan en ídolos que ocupen el lugar de Dios. En la medida en que los afectos y posesiones se subordinan al amor de Cristo, recuperan su verdadero sentido y se purifican de todo egoísmo. El discípulo aprende que la renuncia es, en el fondo, una afirmación del amor más grande, que da unidad a todos los demás amores y les otorga valor eterno. El discipulado como proyecto consciente. La comparación con la torre y con la guerra muestra que Jesús no engaña a nadie con promesas fáciles. Seguirlo no es un acto de improvisación, sino un proyecto que exige conciencia y perseverancia. Así como nadie se embarca en una construcción sin medir los costos, el discípulo debe preguntarse si está dispuesto a recorrer hasta el final el camino del Evangelio. Jesús no busca adhesiones superficiales, ni multitudes deslumbradas por lo espectacular, sino corazones decididos que comprendan la seriedad de su llamada. La cruz como pedagogía de amor.
La cruz no es un simple símbolo externo ni un objeto de devoción, sino una pedagogía de amor. En ella, el discípulo aprende a entregar la vida, a renunciar al egoísmo y a descubrir el sentido del sufrimiento. Aceptar la cruz no significa buscar dolor, sino asumir con amor las consecuencias de la fidelidad a Dios. Es en la cruz donde se revela la fuerza transformadora del Evangelio. Porque lo que parece derrota se convierte en victoria, y lo que parece pérdida se convierte en ganancia. La radicalidad que purifica el corazón. El discurso de Jesús puede parecer duro, pero en realidad es un acto de misericordia. Al exigir renuncia total, purifica el corazón de sus falsos apoyos y lo orienta hacia lo esencial. La radicalidad del Evangelio no busca aplastar, sino liberar. Nos enseña que lo que más tememos soltar es, a menudo, lo que más nos ata. Cuando nos abrimos a esa exigencia, descubrimos que Cristo no nos quita nada, sino que nos lo devuelve todo transformado, elevado y pleno de sentido. La sabiduría del amor total. El seguimiento radical no se comprende desde la lógica del cálculo humano, sino desde la sabiduría del amor total. Solo quien ha experimentado el amor de Dios puede entender por qué vale la pena dejarlo todo por Él. Este amor no pide mitades ni reservas, porque en su naturaleza está el darse por completo. Así como Cristo se entregó sin condiciones en la cruz, el discípulo es llamado a responder con la misma totalidad, convencido de que la entrega absoluta es la única respuesta adecuada al amor divino. La comunidad de los verdaderos discípulos. Jesús no busca admiradores ni simpatizantes, sino discípulos. Una comunidad cristiana no se mide por la cantidad de quienes la integran, sino por la profundidad del compromiso de sus miembros. El pasaje nos recuerda que es preferible un grupo pequeño, pero decidido, que una multitud sin raíces. La iglesia crece y se fortalece no por los números, sino por la fidelidad de aquellos que asumen en serio la cruz y viven con radicalidad el Evangelio en sus vidas cotidianas. La coherencia como testimonio. La torre inacabada se convierte en una metáfora de la incoherencia que tanto daña el testimonio cristiano. Una vida que empieza con entusiasmo pero se detiene ante las dificultades. Termina siendo motivo de escándalo. Jesús nos advierte que el mundo observa nuestras acciones y que un discipulado a medias no solo nos perjudica a nosotros, sino que debilita la credibilidad de la fe. La coherencia entre lo que se cree y lo que se vive es indispensable para dar testimonio auténtico del Evangelio. La libertad frente a las seguridades humanas. Renunciar a todo para seguir a Cristo significa liberarse de las seguridades humanas que nos esclavizan. Muchos ponen su confianza en los bienes, en el prestigio o en las relaciones. Pero todo eso es frágil y pasajero. Jesús invita a poner la seguridad en lo único que no falla: el amor del Padre. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser capaz de vivir sin depender de lo que pasa o de lo que se tiene. Esa libertad es la que permite caminar con confianza detrás del Maestro. El horizonte de la eternidad. Este pasaje nos recuerda que el discipulado solo tiene sentido cuando se mira desde el horizonte de la eternidad.
Si la vida terminara en lo efímero. Las exigencias de Jesús parecerían demasiado duras. Pero cuando se comprende que estamos llamados a una plenitud eterna, cada renuncia adquiere un valor inmenso. La cruz deja de ser peso y se convierte en semilla de vida eterna. El seguimiento radical de Cristo no es un camino de pérdida, sino una inversión en lo que nunca se acaba. El amor eterno de Dios, que colma todas las aspiraciones del corazón humano. La radicalidad como expresión del verdadero amor. El mensaje de Jesús en este pasaje no debe entenderse como una imposición de dureza ni como una renuncia sin sentido, sino como la expresión más clara del amor verdadero. Solo el amor absoluto puede reclamar la totalidad del ser humano y exigir que nada se ponga por encima de él. Jesús no está planteando un camino de esclavitud, sino de libertad. Porque al amarle a él por encima de todo se ordenan todos los demás amores. Y en lugar de perder, se gana la capacidad de amar mejor y más plenamente. Esta radicalidad, que a primera vista parece excesiva, se revela como el único modo de amar con integridad y de no quedarse atrapado en la mediocridad de un amor dividido. El seguimiento como proceso de purificación. Seguir a Cristo en los términos que Él propone no es algo que se logra de un día para otro, sino un proceso continuo de purificación interior. El discípulo debe ir soltando, poco a poco, todas esas seguridades que ha ido acumulando y que le impiden entregarse por completo. El corazón humano se resiste a soltar porque teme perder. Pero en la medida en que experimenta la fidelidad de Dios, descubre que no hay motivo para el miedo. Este proceso de desapego no es una mutilación, sino un crecimiento. Porque el alma se ensancha para recibir lo eterno. Cada renuncia se convierte en espacio, donde el amor de Dios puede habitar y transformar. La renuncia a los bienes como confianza plena. El llamado de Jesús a renunciar a todos los bienes no se entiende en términos meramente materiales, aunque ciertamente incluye la libertad frente a ellos. Se trata sobre todo de un acto de confianza. El discípulo no deposita su seguridad en lo que tiene ni en lo que puede acumular, sino en la providencia divina que nunca abandona. El desprendimiento material es signo visible de una confianza más profunda, la de creer que el Padre es suficiente para sostener la vida. Esta confianza libera al ser humano de la ansiedad de poseer y le permite disfrutar con gratitud de lo que tiene, sin miedo a perderlo y sin necesidad de dominarlo. El riesgo del discipulado superficial. La imagen de la torre inacabada es un llamado de atención para quienes se acercan a Jesús, con entusiasmo pasajero pero sin profundidad. Un discipulado superficial, que se limita a la emoción de un momento, termina siendo un testimonio vacío, que provoca escándalo. Jesús quiere seguidores que comprendan la seriedad de su llamada, que no se dejen arrastrar solo por el entusiasmo inicial, sino que estén dispuestos a perseverar incluso cuando el camino se torne difícil. El riesgo de un discipulado sin raíces es real, y solo la decisión consciente de perseverar hasta el final evita que la vida cristiana se convierta en un proyecto frustrado. La batalla interior del discípulo.
Cuando Jesús compara el discipulado con la decisión de un rey que evalúa si puede enfrentar a otro más poderoso, está describiendo también la batalla interior que vive cada discípulo. Seguir a Cristo no es caminar por un sendero cómodo, sino librar un combate constante contra las fuerzas del egoísmo, del pecado y de las tentaciones del mundo. El discípulo debe reconocer su fragilidad y al mismo tiempo confiar en la fuerza de Cristo para vencer. La batalla no se gana con recursos humanos, sino con la gracia. Y la victoria consiste en mantenerse fiel a pesar de las dificultades. La cruz como destino del amor. La cruz no se entiende sin el amor. Y el amor no se entiende sin la cruz. Jesús no invita a cargar una cruz vacía de sentido, sino a asumir la cruz que brota de la fidelidad a su amor. La renuncia, el sacrificio y las pruebas no son absurdos cuando se miran desde la perspectiva del amor, porque se convierten en el lugar donde éste se hace auténtico. El discípulo aprende que amar como Cristo amó implica dar la vida, y que ese dar la vida no se limita a un momento de heroísmo, sino que se vive cada día en pequeñas muertes al egoísmo, en renuncias silenciosas y en entregas constantes. La libertad frente a los afectos desordenados. Cuando Jesús pide ponerlo por encima de los padres, de los hijos o de los hermanos, no está destruyendo los vínculos familiares, sino liberándolos del desorden. Los afectos humanos, cuando no se ordenan en Dios, pueden convertirse en posesión, en dependencia o en fuente de egoísmo. Al pedir que el amor a Él sea absoluto, Jesús purifica esos vínculos y les da su verdadero lugar. El resultado no es un desamor, sino un amor más libre, más generoso y más fecundo, porque no nace del miedo a perder, sino de la certeza de que en Dios todo se sostiene. La exigencia frente a la multitud. El hecho de que Jesús pronuncie estas palabras frente a una gran multitud revela su deseo de evitar malentendidos. No busca impresionar con un discurso fácil ni retener seguidores a toda costa. Al contrario, prefiere que lo sigan pocos pero con un compromiso real antes que muchos con un entusiasmo superficial. Esto revela la seriedad de su propuesta. El Evangelio no es un espectáculo ni una moda, sino un camino que exige la entrega de la vida. Jesús desenmascara desde el principio cualquier ilusión de comodidad, porque sabe que solo un compromiso total puede sostener la vida. Da discípulo en medio de las pruebas. La coherencia que edifica. Una de las enseñanzas más fuertes de este pasaje es la necesidad de la coherencia. El discípulo que dice sí a Jesús debe esforzarse por vivir de acuerdo con esa decisión en todas las áreas de su vida. La incoherencia no solo debilita la fe personal, sino que hiere a la comunidad y escandaliza al mundo. El llamado de Cristo es a construir una vida sólida, en la que cada decisión, cada palabra y cada acción reflejen la elección fundamental de seguirlo. Solo una vida coherente puede convertirse en testimonio que atraiga a otros hacia el Evangelio. La esperanza que sostiene al discípulo.
Aunque las exigencias de este pasaje parecen duras, en el fondo están impregnadas de esperanza. Jesús no llama a renunciar por renunciar, ni a sufrir por sufrir, sino a recorrer un camino que lleva a la plenitud y a la vida eterna. La esperanza de la resurrección es la fuerza que sostiene al discípulo en medio de las renuncias y de las pruebas. Saber que la cruz no es el final, sino la puerta hacia la gloria, transforma el modo de asumir las exigencias del Evangelio. La esperanza convierte lo difícil en fecundo y lo imposible en posible, porque en Cristo todo sacrificio tiene sentido y toda renuncia se convierte en semilla de vida nueva. El discipulado como elección definitiva. Seguir a Jesús no se trata de una decisión superficial que pueda cambiarse con facilidad según las circunstancias del momento, sino de una elección definitiva que orienta toda la vida. El Maestro, al poner condiciones tan radicales, quiere que el discípulo entienda que no se trata de un entusiasmo pasajero, sino de un compromiso que define cada aspecto de la existencia. Una vez que el corazón dice sí a Cristo, ese sí se convierte en fundamento de todas las decisiones, de todos los proyectos y de todas las relaciones. Esta elección definitiva es lo que da sentido a la vida y lo que impide que se disperse en la búsqueda de seguridades efímeras o de satisfacciones momentáneas. La verdadera pobreza como riqueza interior. Cuando Jesús habla de renunciar a todos los bienes, nos invita a descubrir una riqueza que no depende de lo que se posee. La verdadera pobreza evangélica no es simple carencia, sino libertad interior. Es la capacidad de vivir sin quedar atrapados en lo que se tiene y de disfrutar cada cosa como don de Dios, sin convertirla en un ídolo. Esa libertad permite valorar más profundamente lo pequeño, ser agradecidos por lo sencillo y reconocer en cada cosa la huella del amor divino. En esta perspectiva, la pobreza se transforma en riqueza, porque libera de la esclavitud de acumular y abre el corazón a la plenitud que viene solo de Dios. La renuncia como plenitud de amor. La renuncia que exige Jesús no debe entenderse como una mutilación de lo humano, sino como la plenitud del amor. Quien se aferra demasiado a lo suyo termina viviendo con miedo, intentando retener lo que no puede durar para siempre. Pero quien aprende a soltar descubre que el amor crece en la medida en que se da, y que la renuncia no es pérdida, sino camino de plenitud. Solo quien ha experimentado el amor de Dios puede comprender que dejarlo todo por Cristo no significa quedarse vacío, sino llenarse de una vida nueva, más plena, más fecunda y más libre. La fidelidad en medio de las pruebas. Seguir a Cristo implica atravesar pruebas que ponen a prueba la autenticidad del discipulado. Las dificultades no son un accidente del camino, sino una parte esencial de él. El discípulo que ha calculado bien, que ha comprendido desde el principio que la cruz forma parte de la vida cristiana, no se sorprende cuando llegan las pruebas, sino que las asume con confianza en el Señor. La fidelidad en medio de las dificultades se convierte en testimonio poderoso, porque muestra que el amor a Cristo
no depende de las circunstancias, sino que se mantiene firme aun cuando todo lo demás parece derrumbarse. La libertad frente a los lazos más profundos. El amor humano, incluso el más noble, puede convertirse en obstáculo cuando ocupa el lugar de Dios. Jesús no pide que se destruya el cariño familiar, sino que se viva en libertad. Cuando el discípulo ama a Cristo por encima de todo, su amor hacia la familia se purifica de posesión, de egoísmo y de miedos. Solo entonces puede amar verdaderamente, porque ya no lo hace desde la necesidad de retener o dominar, sino desde la libertad de quien sabe que todo viene de Dios, y a Él pertenece. Esta libertad frente a los lazos más profundos es lo que permite vivir relaciones humanas más sanas, más generosas y más plenas. El testimonio que edifica a la comunidad. La decisión de seguir a Cristo con radicalidad no afecta solo a la vida personal del discípulo, sino también a la comunidad. Una vida coherente y entregada se convierte en un faro que ilumina a otros, animándolos a recorrer el mismo camino. Así como la torre bien construida se convierte en signo visible de esfuerzo y perseverancia, la vida de un discípulo fiel edifica a la Iglesia y muestra al mundo que el Evangelio es posible. La coherencia no es solo un deber personal, sino un servicio a la comunidad, porque fortalece la fe de quienes observan y buscan inspiración en la vida de los demás. La renuncia como semilla de fecundidad. Lo que a primera vista parece pérdida se convierte en semilla de fecundidad cuando se vive en Cristo. Cada renuncia hecha por amor se transforma en un acto que da fruto en la vida de otros. El discípulo que suelta sus bienes, sus seguridades y sus apegos no se empobrece, sino que enriquece a la comunidad con su testimonio de confianza y entrega. Así, la renuncia no se queda en un acto individual, sino que se expande como semilla que produce vida en la Iglesia y en el mundo. El verdadero fruto del discipulado radical no se mide en lo que se deja atrás, sino en lo que se genera para la gloria de Dios y el bien de los demás. El amor como única motivación. El discipulado radical solo puede entenderse desde el amor. Si se intenta comprenderlo desde la lógica del deber o del sacrificio impuesto, parece una carga imposible de llevar. Pero cuando se mira desde la lógica del amor, se descubre que no hay exigencia demasiado grande, porque quien ama de verdad está dispuesto a darlo todo. El amor transforma la renuncia en gozo, el sacrificio en ofrenda, y la cruz en camino de vida. Por eso Jesús no llama a sus discípulos a un peso insoportable, sino a vivir el amor en su plenitud. Y ese amor hace posible todo lo que parecía inalcanzable. La esperanza como fuerza interior. El discipulado radical no se sostiene solo con la fuerza de la voluntad humana, sino con la esperanza que nace de la certeza de que la vida en Cristo es más grande que cualquier renuncia. Esta esperanza no es una ilusión ingenua, sino la convicción de que la resurrección da sentido a la cruz, y que nada se pierde de lo que se entrega por amor. Con esa esperanza, el discípulo puede caminar con alegría, incluso en medio de las pruebas, porque sabe que cada renuncia prepara una plenitud más grande. La esperanza convierte la dureza, da el camino en promesa de vida eterna.
El horizonte eterno del discipulado. Al final, todo lo que Jesús exige solo puede entenderse a la luz de la eternidad. Si la vida terminara en lo efímero, sus palabras serían demasiado duras. Pero cuando se comprende que estamos llamados a una vida eterna con Él, entonces cada renuncia se ilumina con sentido. La radicalidad del discipulado no se explica desde la lógica de lo temporal, sino desde la certeza de que todo lo que se deja atrás se transforma en vida nueva en el reino. El horizonte eterno es lo que sostiene al discípulo, lo que le permite cargar la cruz con alegría, y lo que lo impulsa a amar sin reservas, porque sabe que su entrega no es en vano, sino semilla de gloria en la vida eterna. El costo como revelación de autenticidad. El costo que Jesús propone al discipulado no es un adorno ni una exageración, sino la revelación de lo que significa seguirlo en verdad. El seguimiento auténtico no se mide en palabras bonitas o en gestos ocasionales, sino en la disposición a entregar todo lo que pueda convertirse en obstáculo. Por eso, el Maestro no suaviza sus exigencias, sino que las expone con claridad. Porque quiere discípulos conscientes, no engañados. La autenticidad del discipulado se mide en esa capacidad de abrazar la cruz con los ojos puestos en Él, aceptando que no habrá gloria sin renuncia, ni plenitud sin desprendimiento. La renuncia como camino de libertad interior. Muchos entienden la renuncia como pérdida amarga, pero en realidad es el inicio de una libertad que ningún poder humano puede dar. El que aprende a soltar sus seguridades descubre que su corazón ya no está atado a nada, y que puede caminar ligero detrás de Cristo. El que renuncia a dominar, a poseer y a controlar, se vuelve capaz de amar con mayor pureza y de servir sin intereses ocultos. La libertad interior que brota de la renuncia transforma todo. Convierte las relaciones en auténticos encuentros, la pobreza en fuente de gratitud, y las pruebas en ocasiones de crecimiento. El amor preferente por Cristo. Jesús pide amarle más que a la propia familia y a la propia vida. No para destruir esos afectos, sino para que adquieran un orden justo. Cuando Cristo es el centro, todo lo demás se ilumina y se sana. El amor hacia los padres, hacia los hijos, hacia los amigos, se purifica de egoísmo y de miedos, y se vuelve un amor que refleja el amor de Dios. El que ama a Cristo, por encima de todo descubre que no pierde a los suyos, sino que los ama mejor, porque los ama en libertad, reconociendo que no son posesión, sino don precioso del Padre. El cálculo espiritual como sabiduría de vida. Las parábolas de la torre y de la guerra nos enseñan que el seguimiento de Cristo exige sabiduría. No se trata de lanzarse a la aventura sin pensar, ni de ilusionarse con un entusiasmo que se apaga al primer obstáculo. El verdadero discípulo se sienta, reflexiona y mide lo que implica. Esa reflexión no es cobardía, sino prudencia. Así como un constructor no inicia su obra sin saber si puede terminarla, el discípulo no puede iniciar el camino sin saber que la cruz estará presente. Quien calcula bien no lo hace para evitar la cruz, sino para abrazarla con decisión consciente. La cruz como centro del camino.
En este evangelio se revela que no hay discipulado sin cruz. La cruz no es solo un símbolo, sino una experiencia concreta de entrega, de sufrimiento, de renuncia. Pero en Cristo la cruz deja de ser un signo de derrota y se convierte en camino hacia la resurrección. Por eso el discípulo no huye de la cruz, sino que la abraza, porque sabe que en ella se encuentra la verdadera victoria. La cruz es la escuela donde se aprende a amar de verdad, porque enseña a dar la vida, sin esperar recompensas inmediatas, confiando en que todo tiene sentido en Dios. El reino como tesoro escondido. Todo lo que Jesús pide solo se entiende cuando se descubre el tesoro del reino. Si alguien no ha experimentado la belleza de Cristo y la grandeza de su amor, la renuncia le parecerá absurda. Pero quien ha descubierto ese tesoro comprende que no hay precio demasiado alto. El reino es más valioso que cualquier posesión, que cualquier éxito, que cualquier seguridad terrena. El discípulo que lo ha encontrado vende todo con alegría. No porque desprecie lo que deja, sino porque sabe que lo que recibe es infinitamente mayor. La clave está en la experiencia del encuentro con Cristo, que convierte la renuncia en gozo. La comunidad como apoyo en el camino. El discipulado radical no se vive en soledad, sino en comunidad. El seguimiento de Cristo implica caminar junto a otros que comparten la misma fe y la misma misión. La comunidad sostiene en las pruebas, anima en el cansancio y corrige cuando se pierde el rumbo. Nadie puede cargar la cruz solo, porque hasta Jesús la llevó acompañado por Simón de Cirene. Por eso la iglesia no es un añadido opcional, sino parte esencial del discipulado. Porque en ella se comparte la renuncia, se celebra la esperanza y se vive la plenitud del amor. La alegría de quien ha entregado todo. A primera vista, las exigencias de Jesús parecen duras. Pero quienes las viven descubren una alegría que el mundo no puede dar. No se trata de una alegría superficial, sino de un gozo profundo que brota de la certeza de estar en el camino verdadero. El discípulo que lo ha dejado todo experimenta una paz que no depende de las circunstancias, porque sabe que ha encontrado lo esencial. Esa alegría es testimonio vivo de que el Evangelio no es opresión, sino liberación. No es pérdida, sino ganancia, no es tristeza, sino plenitud de vida en abundancia. La eternidad como horizonte del discipulado. Todo el esfuerzo, toda la renuncia y toda la cruz tienen sentido solo cuando se contemplan desde la eternidad. Si la vida se limitara a lo terreno, las palabras de Jesús serían incomprensibles. Pero cuando se cree en la vida eterna, todo cambia de perspectiva. El discípulo comprende que lo que deja aquí es pasajero, mientras que lo que gana en Cristo es eterno. La esperanza de la resurrección ilumina el presente y da fuerzas para perseverar en el camino. Quien vive con este horizonte eterno no teme perder nada, porque sabe que en Cristo lo recibirá todo multiplicado en la plenitud del reino. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos sitúa frente a la verdad más exigente y a la vez más liberadora del discipulado. Seguir a Cristo no es un camino de medias tintas ni de compromisos parciales, sino una entrega total, consciente y radical. Jesús no oculta la dureza de sus palabras.
Porque sabe que el amor auténtico no se construye sobre ilusiones pasajeras, sino sobre decisiones firmes que involucran toda la vida. Su llamado es directo. Amarle más que a cualquier afecto humano. Cargar la cruz de cada día y renunciar a todo aquello que pueda ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. Este llamado puede parecer demasiado duro, pero en realidad es la puerta a la verdadera libertad y a la plenitud que ningún otro camino ofrece. La renuncia que Jesús pide no es una mutilación de la vida, sino la liberación de los ídolos que esclavizan el corazón. Cuando el discípulo se decide a soltar las seguridades que lo atan, descubre que en Cristo ha encontrado un tesoro que supera todo lo que deja atrás. De este modo, lo que parecía pérdida se transforma en ganancia, y lo que parecía sacrificio se convierte en fuente de alegría y paz. El Señor, con las parábolas de la torre y de la guerra, nos invita a reflexionar y a calcular. No quiere seguidores impulsivos que se cansen al primer obstáculo, ni entusiastas que abandonen cuando llega la cruz. Quiere discípulos que sepan lo que significa seguirlo y que, aun sabiendo del costo, lo elijan libremente. Este cálculo no busca evitar el sufrimiento, sino abrazarlo con determinación y con los ojos fijos en la meta. Solo quien se decide de esta manera puede perseverar hasta el final y dar fruto en abundancia. En estas palabras se revela que la cruz es el centro del discipulado, no como un peso absurdo, sino como el camino hacia la resurrección. La cruz enseña a amar de verdad, porque obliga a dar la vida sin reservas. Pero no se trata de un camino de tristeza, sino de esperanza. El discípulo que acepta la cruz con amor experimenta una alegría profunda. La alegría de quien sabe que su vida tiene sentido porque está unida a Cristo. Esa alegría no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de haber encontrado el único tesoro que no se pierde. El amor preferente por Cristo no anula los demás amores, sino que los purifica y los ordena. Al poner a Jesús en el centro, todo se ilumina. Los vínculos familiares y las amistades se vuelven más auténticos, porque ya no están dominados por el egoísmo ni por la posesión, sino que reflejan el amor gratuito de Dios. Así, el mandato de amar a Cristo, más que a los propios padres, hijos o hermanos, no destruye la familia, sino que la eleva a un amor más verdadero y libre. La radicalidad de este evangelio también muestra que el discipulado no es para unos pocos privilegiados, sino para todos los que estén dispuestos a responder con valentía. Cada bautizado está llamado a dar este paso, no como una opción secundaria, sino como el núcleo mismo de su fe. No se trata de vivir una religiosidad superficial, sino de dejar que toda la vida sea transformada por la presencia de Cristo. Por eso, quien acepta esta invitación descubre que el seguimiento no es un peso insoportable, sino el camino más humano y más pleno que puede elegir. Finalmente, el horizonte de todo lo que Jesús pide es la eternidad. Nada tendría sentido si la vida terminara en la muerte. Pero el que cree en la resurrección comprende que toda renuncia aquí abajo es siembra para una cosecha eterna. La esperanza de participar un día en la gloria del reino ilumina el presente
y da fuerzas para perseverar en medio de las dificultades. Por eso, el discípulo vive con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo, sabiendo que lo que lo espera supera infinitamente cualquier sacrificio. En conclusión, este Evangelio no es una invitación al miedo ni a la desesperanza, sino un llamado a la verdad y a la plenitud. Jesús quiere discípulos libres, conscientes y valientes, capaces de dejarlo todo por Él porque han descubierto que Él es el único tesoro que no pasa. Solo quien se decide a seguirlo de esta manera puede experimentar la verdadera alegría del Evangelio y convertirse en testigo de esperanza para un mundo que busca sentido. Y aunque el precio parezca alto, nada hay más grande que escuchar al final la voz del Maestro que dice: «Has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.